El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Sansa 2 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcasts, y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, muy bien, muy bien. Y con ganas de hablar de este capítulo de Sansa, que yo creo que sobre todo tiene mucho simbolismo, porque acción no demasiada, pero mucho simbolismo. Así que deseando empezar a analizarlo. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es un capítulo cortito, pero que nos trae pues muchísimas cosas, sobre todo de cara al futuro de nuestra pobre Sansa. La pobrecita aquí está como corderito al matadero, no tiene ni idea de lo que le va a pasar y pues bueno, ella en su mundo de ilusiones cree que va a tener vestidos bonitos para su futuro, pero ya sabemos lo que viene en su futuro. La maldición de este camino de relectura es saber ya lo que va a pasar y saber que no es muy bonito, la verdad. Lo que sí es bonito es formar parte de la familia de La Canción Continúa si te unes al Patreon. En patreon.com/ La Canción Continúa tendrás un montón de ventajas entre las que elegir en las diferentes categorías, o como nosotros las llamamos, las diferentes manadas, por esos nombres que les hemos puesto de Fantasma, Nimeria, Viento Gris, etcétera, que, bueno, pues eso, ¿no? Ofrecen un montón de ventajas distintas como contenido exclusivo mensual, directos también exclusivos, las camisetas del podcast, el acceso al servidor de Discord, un montón más de cositas que podéis encontrar, que tenéis ahí en la descripción de cada categoría en la página, y pues es la vía principal por la que nos podéis apoyar a este humilde podcast a seguir creciendo, seguir mejorando y seguir trayéndoos todo este contenido friki que tan feliz nos hace a nosotros tres y que esperamos también os haga felices a vosotros. También, como alternativa, podéis uniros, si no, a los miembros del canal de YouTube. Si por algún motivo pues no queréis haceros Patreon o no tenéis cuenta Patreon ni pensáis hacerosla, pues también hay esa opción de apoyarnos vía YouTube con las suscripciones mensuales, que tenéis dos categorías entre las que elegir: Targaryen y Fuego Oscuro. Lo hemos puesto, la verdad, así peliagudo, ¿no? El elegir la categoría, porque es un poquito de ponerse de un bando u otro, pero la verdad es que las categorías están muy chulas y también ofrecen, pues quizá no tanto, ¿no? No tanta variedad como Patreon, pero sí que ofrecen ventajas muy chulis, así que echarle un ojito también, ¿no? Son las opciones principales de apoyo, pero si no podéis o no queréis apoyarnos de forma económica, sabed que también siempre lo podéis hacer pues con vuestros likes, con vuestras recomendaciones, con vuestras palabritas bonitas, que lo que más feliz nos hace es pues cuando nos dejáis esos comentarios bonitos o incluso cuando nos enviáis mensajes, que hace que se nos hinche un poquito el corazoncito, la verdad. Estamos muy contentos con esta comunidad tan bonita y tan sana que hemos formado. Pero bueno, más allá de halagaros a vosotros y de daros las gracias como siempre, vamos a situarnos en el capítulo de hoy, empezando como siempre por esa sección en la que vosotros mismos podéis aparecer, que es esa sección de las preguntas del oyente. Así que, Santi, ¿cuál nos han dejado para este capítulo de nuestra pobre Sansa? Pues efectivamente, en este caso nos pregunta Abelino Santamaría, que nos ha dejado su pregunta desde nuestro Instagram: si Willas hubiera viajado con la comitiva Tyrell, ¿creéis que Olenna habría organizado una boda clandestina? Yo creo que, la verdad, no tanto una boda clandestina, porque al final, a ver, estamos en la corte. Aquí es complicado que este tipo de cosas no se sepan y las consecuencias, sobre todo, podrían haber sido variopintas. A Tywin le hubiera tocado guardar el tipo, pero probablemente se hubieran minado muchísimo las relaciones que Tywin sabe que necesita ahora mismo el apoyo de los Tyrell, sobre todo por todo ese dinerito y esa comida que están aportando en un desembarco del rey post-ataque de Stannis. Pero yo creo que lo que sí hubiera podido pasar es que
si hubieran actuado de manera rápida, hubieran podido presentar frente a la corte el hecho de querer el matrimonio de Sansa, hubieran puesto en jaque casi el juego de los Lannister. El problema es que aquí, de hecho, otra de las preguntas que nos hacían era que quién le había contado realmente a los Lannister. Sabemos que canónicamente lo hace Meñique en una reunión del consejo. Y claro, si Willas hubiera estado aquí, probablemente se hubiera podido mover la rueda un poquito más a favor, probablemente, de Sansa. Eso evidentemente no lo sabemos porque es un what if. Pero bueno, mira, ¿qué nos hubiera venido mejor a todos y a la pobre Sansa sobre todo que haber tenido a alguien que le evitara ese matrimonio con Tyrion? Aunque bueno, la verdad es que más allá de lo mucho que le jode a Sansa el estar casada con él, Tyrion, por lo menos frente a eso, ha pasado por encima de los deseos de su padre y ha respetado, pues, en parte a Sansa. Así que vosotras, compañeras, ¿qué pensáis? Vea, cuéntanos. Pues la pregunta es muy interesante, la verdad. Yo creo, o sea, tendría que haber sido algo muy express, la verdad. Es decir, llegar y besar el santo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? En plan, no, esto ya está todo solucionado y se hace express y rápido. Porque si no, en el momento en el que los Tyrell, de alguna manera, porque yo tengo la creencia de que los Tyrell, es que yo creo que no lo hubieran hecho. La respuesta es no, lo estaba pensando mientras hablaba y creo que no lo habrían hecho porque se juegan mucho con esto. Es decir, de hecho, todo lo que pasa en la boda púrpura y demás, algo que está como súper bien orquestado, algo que está como muy medido, porque precisamente lo que les interesa es que los Lannister no tengan ningún tipo de sospecha con respecto a lo que ha pasado. Y a mí me parece que casar así a Sansa de manera pues eso, clandestina hubiera sido una afrenta muy heavy para los Lannister, teniendo en cuenta que hasta hace 2 días Sansa estaba prometida con Joffrey. Y por lo tanto, queramos o no, la decisión final sobre el destino de Sansa pertenece más a los que ahora mismo son sus protectores, y digo protectores con muchísimas comillas, porque más bien son sus... ¿cómo se llama esto? Sus captores. Entonces, yo creo que no hubieran llegado a tanto. Yo creo que una cosa es conseguir el favor de la reina, porque Joffrey ya está casado con Margaery, y conseguir sacar a Sansa de desembarco, digamos, cara a cara, ¿no? Y con ese favor que pensaban pedir y demás. Y otra cosa es hacerlo a las espaldas y sufrir las consecuencias que... Está claro que evidentemente los Tyrell tienen mucho poder, pero ahora mismo los que están en el trono son los Lannister. Por lo tanto, hubiera sido desafiar muy fuerte a la corona en un momento en el que no es que no estén fuertes los Tyrell, pero son fuertes porque están aliados con los Lannister, ¿no? Entonces sería desatar otro conflicto, otra guerra que a los Tyrell ahora mismo creo yo no les conviene en absoluto, solo por esto. Que sí, que es verdad que Sansa es la heredera, bueno, está Robb por ahí, pero no sé si es suficiente motivo como para entrar en una guerra con la corona. Entonces, creo que los Tyrell lo que querían precisamente era conseguir ese favor, para que Sansa parece que está olvidada, o eso creen ellos, porque están con Joffrey y demás, pero en el momento en el que tal no lo hubieran hecho de forma clandestina, esa es mi opinión. Estoy de acuerdo, además de todo lo que has dicho, que subrayo, ¿no? Esa sería meterse en una cuestión política con los Lannister que tampoco les conviene demasiado en este momento. Añado que básicamente aquí los Lannister tienen las de ganar, digamos, les apremia más un poquito el tiempo, y Tywin Lannister pues tiene la ventaja de que él sabe que va a matar a Robb Stark. Entonces, sabiendo que Robb Stark va a morir, tiene mucha más prisa por asegurar a Sansa como la llave del norte, y por lo tanto, hiciese el movimiento que hiciese, lo iba a hacer bastante más rápido de lo que podrían haberse movido los Tyrell al no saber esto, ¿no? Los Tyrell sí, como veremos hoy, sí tienen esta ambición, ¿no? Quizás de conseguir a Sansa como posible heredera y tal, pero ellos no saben que Robb está, o sea, a punto de morir, ¿no? Entonces, creo que se lo hubiesen tomado con mucha más calma. También está el factor que no sabemos, que es el propio Willas, qué haría, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, pero digamos que hipotéticamente, si él estuviese de acuerdo en todo este complot de casarse con Sansa, habrían tenido que hacerlo de otra forma. Hacerlo de boda clandestina hubiese sido rarete, ¿no? Rarete políticamente y rarete, pues, en general, ¿no? Por cómo
funciona la norma social de Poniente, creo que lo más lógico es que ellos hubiesen intentado ir por la vía de pues vender eso, ¿no? Vender el se han enamorado, se quieren muchísimo, bombos y platillos para anunciar el compromiso. Por cómo son los Tyrell y por cómo funcionan estas cosas, lo hubiesen montado pues modo película, ¿no? Modo muy teatrillo para toda la corte, etcétera, para decir, oye, pues aquí estamos los Tyrell y qué bien que lo hacemos todo y ya, y que esta chica se ha enamorado y casualmente, ¿no? Podría llegar a ser la heredera de Invernalia, pero a nosotros eso no nos importa, ¿no? No, 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 no. Bueno, sí, ¿no? Lo hubiesen hecho todo más un poquito bueno, ¿no? A ver cómo va la cosa. ¿Qué pasa? Que aquí Tywin pues juega con la ventaja de que sabe lo que va a hacer y entonces le entra la presita y le dice, no, no, esta chica se tiene que casar con Tyrion pasado mañana, ¿no? No queda de otra porque no, bueno, porque él sabe lo que va a hacer y sabe lo que significa Sansa políticamente. Entonces, hubiese estado Willas aquí o no, los Tyrell no tienen la misma prisa y en consecuencia creo que no hubiesen tenido tanta premura como para hacer una boda clandestina, que es raro, ¿no? Es como que daría lugar a rumores que no son ni necesarios, ¿no? De qué ha pasado, por qué se casan tan rápido, por qué se casan a escondidas, los Lannister de morros, no creo que hubiesen optado por esa opción, aunque bueno, hubiese sido interesante de ver. Esto sí que no os lo niego, que estas preguntas que nos hacéis son muy interesantes porque plantean estos escenarios, ¿no? Que son incluso interesantes, que de esto ojalá alguien escriba un what if, ¿no? De todas estas versiones que se podrían haber dado si cambiamos pues estos pequeños factores, como es en este caso la presencia de Willas en desembarco. Sea como sea, Willas está muy lejos, está solo cerca en la cabeza y en el corazón de Sansa, como veremos hoy, así que vamos a proceder como cada semana con el resumen. ¿De qué color va a ser? De los colores me encargo yo, mi señora. Ya veréis cómo os gusta. También tendréis ropa interior, y medias, mantos, capas, y todo lo que le corresponde a una hermosa dama de alta cuna. ¿Estará listo para la boda del rey? Mucho antes. Su Alteza tiene un gran interés. Todas hemos dejado a un lado el resto de los encargos para ocuparnos de este. Transmitidle a la reina mi más profundo agradecimiento por sus atenciones. Es extremadamente bondadosa conmigo. Pero, ¿por qué? Se preguntó Sansa cuando se quedó a solas. Seguro que este vestido es cosa de Margaery o de su abuela. Margaery le había demostrado una amabilidad constante e incondicional. Sus damas también habían acogido a Sansa. Las de edad más similar eran las primas Elinor, Ala y Mega, todas ellas Tyrell de las ramas más recientes de la familia. Las primas aceptaron a Sansa en su grupo como si la conocieran de toda la vida. Pasaban largas tardes haciendo labores o charlando mientras tomaban pastelillos de limón y vino con miel. Al anochecer jugaban a las tabas o cantaban juntas en el septo, y a menudo una o dos de ellas eran elegidas para compartir el lecho con Margaery. Mega cantaba muy mal, pero estaba loca por recibir un beso. Confesaba que a veces jugaba a los besos con Ala, pero no era lo mismo que besar a un hombre, y mucho menos a un rey. Sansa se preguntaba qué pensaría Mega acerca de besar al perro. Me besó, amenazó con matarme y me obligó a cantarle una canción. El rey Joffrey tiene unos labios tan bonitos, suspiraba Mega. Ay, Sansa, se te debió de romper el corazón. ¿Cuánto has tenido que llorar? Joffrey me hizo llorar más de lo que te imaginas. Habría querido responder, pero apretó los labios y contuvo la lengua. En cuanto a Elinor, estaba prometida a un hijo de Lorambros. Había llevado la prenda de Elinor durante la batalla de Aguas Negras. Alyn dice que la prenda le dio valor, apuntó Mega. Dice que su nombre era su grito de batalla. ¡Qué caballeroso!, ¿verdad? Yo quiero tener algún día un campeón que lleve mi prenda y mate a 100 hombres. Son unas niñas. Pensó Sansa. No han visto nunca una batalla. No han visto morir a un hombre. No saben nada.
Los sueños de aquellas niñas estaban llenos de canciones y de cuentos, igual que lo habían estado los suyos antes de que Joffrey le cortara la cabeza a su padre. Sansa las compadecía. Sansa las envidiaba. En cambio, Margaery era diferente. Era dulce y apacible, pero en cierto modo también se parecía a su abuela. Hacía 2 días había llevado a Sansa a cazar con Halcón. Ya habían quemado o enterrado los cadáveres, pero la puerta del lodazal estaba astillada allí donde los arietes de Lord Stannis la habían golpeado. Cuando llegaron al bosque real, se encontraron con una desolación de ceniza, carbón y árboles muertos. Pero las marismas de la bahía estaban llenas de aves acuáticas, de manera que el Azor de Sansa cazó 3 patos, mientras que el peregrino de Margaery capturó una garza en pleno vuelo. «Wylas tiene las mejores aves de los 7 reinos», le dijo Margaery. «Ya lo verás, Sansa». Le cogió la mano y se la apretó. «Hermana». Hermana. Sansa había soñado con tener una hermana como Margaery, dotada de todas las gracias. Como hermana, Arya había resultado muy poco satisfactoria. ¿Cómo puedo permitir que mi hermana se case con Joffrey? Pensó, y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Margaery, por favor, no os caséis con él. Os hará daño. No creo. Has sido muy valiente al avisarme, pero no temas. Joff es vanidoso, y no me cabe duda de que es tan cruel como dices. Pero mi padre lo obligó a darle un puesto a Loras en su guardia real antes de acceder. El mejor caballero de los 7 reinos me protegerá día y noche. Vamos, hermana querida, echemos una carrera hasta el río. Ya verás cómo se enfadan nuestros guardias. Sin aguardar la respuesta, picó espuelas y partió al galope. Qué valiente es. Pensó Sansa, pero las dudas la corroían. Ser Loras era un gran caballero, no cabía duda, pero Joffrey tenía a otros en la guardia real, y también a los capas doradas, y cuando fuera mayor estaría al mando de sus ejércitos. Ser Loras es un Tyrell. Joff podrá contenerse unos pocos meses, pero más tarde o más temprano sacará las garras y entonces... El rey tendría tal vez a un segundo matarreyes, y habría una guerra dentro de la ciudad cuando los hombres tiñeran de rojo el agua de los sumideros. Sansa no comprendía cómo Margaery no se daba cuenta. Es mayor que yo. Tiene que ser más lista. Y su padre, Lord Tyrell, sin duda sabe lo que hace. Me estoy comportando como una boba. Cuando le dijo a Ser Dontos que iba a casarse con Wylas Tyrell, pensó que sería un alivio para él. Sin embargo, él la agarró por el brazo. No lo hagáis. Esos Tyrell no son más que Lannister con flores. Os lo suplico. Olvidad esta locura y prometedme que seguiréis el plan que hemos trazado. La noche de la boda de Joffrey, poneos la redecilla del Vlad en el pelo y haced lo que os dije, y después escaparemos. Trató de darle un beso en la mejilla. Sansa se liberó y se apartó de él. No quiero. No puedo. Seguro que algo saldría mal. Cuando yo quería escapar no me ayudasteis y ahora ya no me hace falta. Pero pequeña, ya está todo acordado. El barco que os llevará a casa, el bote. Vuestro Florian lo ha hecho todo por su dulce Yonkill. Siento que os hayáis tomado tantas molestias, pero ya no tengo ninguna necesidad de botes ni de barcos. Pero si todo es para poneros a salvo. Estaré a salvo en Alto Jardín. Wylas me protegerá. Él nos conoce y no os amará nunca, Yonkill. Abrid esos dulces ojos, para esos Tyrell no sois nada. Se quiere casar con vos por vuestros derechos. ¿Mis derechos? Pequeña, sois la heredera de Invernalia. Volvió a agarrarla por el brazo y Sansa tuvo que soltarse por la fuerza. Desde entonces no había vuelto a visitar el bosque de dioses, pero tampoco había olvidado qué le había dicho. La heredera de Invernalia. Pensaba en la cama por las noches. Se quieren casar con vos por vuestros derechos. Sansa había tenido 3 hermanos, pero Bran y Rickon habían muerto. Aún queda Robb. Pronto se casará y tendrá un hijo. Además, Wylas heredará Alto Jardín. ¿Para qué querría Invernalia? A veces susurraba su nombre contra la almohada. Wylas era un nombre tan bonito como Loras, más o menos. ¿Qué importaba lo de su pierna?
Willas sería señor de Alto Jardín y ella sería su dama. Se imaginaba con él, los dos escuchando a un bardo que rasgueaba su laúd mientras se deslizaban por las aguas del Mander en una barcaza. Si le doy hijos, tal vez llegue a quererme. Los llamaría Eddard, Brandon y Rickon, y los educaría para que fueran tan valientes como Ser Loras. Y para que odien a los Lannister. En sus fantasías, sus hijos eran iguales que los hermanos que había perdido. A veces incluso había una niña parecida a Arya. En cambio, no conseguía visualizar durante mucho rato seguido a Willas. Enseguida se transformaba en Ser Loras, tan joven, tan apuesto. No pienses en eso. O cuando os conozcáis, verán tus ojos la decepción. ¿Cómo va a querer casarse contigo si sabe que a quien amas es a su hermano? Willas Tyrell le doblaba en edad. Era tullido, tal vez incluso regordete como su padre. Pero, por feo que fuera, quizá fuese el único campeón que tendría jamás. En cierta ocasión soñó que todavía iba a casarse con Joff y en su noche de bodas se transformaba en Ilyn Payne. Se despertó temblorosa. No quería que Margaery sufriera tanto, pero la aterraba que los Tyrell se negaran a seguir adelante con el matrimonio. Se lo he advertido, se lo he dicho, le he contado cómo es de verdad. Tal vez Margaery no la creyera. Cuando estaba con ella, Joff se comportaba siempre como un perfecto caballero, igual que había hecho con Sansa. No tardará en verlo tal como es. Si no es antes de la boda, será después. Sansa tomó la decisión de encenderle una vela a la madre la siguiente vez que fuera al septo, para pedirle que protegiera a Margaery de la crueldad de Joff. Y tal vez otra vela al guerrero, por Loras. Mientras la costurera le tomaba las medidas, decidió que luciría el vestido nuevo en la ceremonia que tendría lugar en el gran septo de Baelor. Pobrecita nuestra Sansa, a mí se me rompe el corazón con lo ilusionada que está en ese final, con ese vestido que lamentablemente todos sabemos para lo que es. No es un regalo genuino de Cersei, no está preocupada por la ropa que va a llevar a la boda de Joffrey, ni muchísimo menos. Todos sabemos que ese vestido es un vestido de boda, pero aquí en este capítulo eso todavía funciona, vea, pues como un presagio. Pues sí, porque aquí vamos a continuar en la sección de detalles narrativos, vamos a continuar con los ganchos. Si os acordáis, hace algunos capítulos, cuando hicimos el capítulo de Davos, hablábamos del gancho peligro y os dije que había otros tipos. Pues hoy os vengo a enseñar uno nuevo, que es el gancho presagio, que es precisamente cómo funciona aquí el vestido de Sansa. Los ganchos presagios se utilizan de distintas formas. Una de las formas es generalmente al principio de una escena, ¿no? Es como que se nos da un símbolo y al final de la escena o del capítulo descubrimos qué es ese símbolo y qué es lo que presagia, pero también existen los ganchos presagio como el que vemos hoy aquí. En principio, el vestido de Sansa es simplemente un elemento que, bueno, pues en principio no nos dice nada. Incluso podríamos pensar que es un elemento que nos ayuda un poco a entender mejor a Sansa, comprender al personaje, profundizar en él, cosa que hacemos en este capítulo, pero sin más. Y no podemos evitar preguntarnos por qué tanto hincapié en ese vestido, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de una primera lectura. ¿Por qué tanto hincapié en ese vestido si al final pues es un elemento más? Amigos, porque es un gancho presagio. En principio no es nada. Y nos deja con la duda y con el gancho de querer saber más de por qué el autor se ha tomado tantas molestias, incluso un capítulo entero para este vestido. Y más adelante, cuando descubramos, como decía muy bien Berta, que es un vestido de bodas, podremos volver atrás en nuestra mente o incluso físicamente volver a leer el capítulo y entender todo lo que nos ha estado mostrando el escritor de manera velada. Este gancho no es uno de los más utilizados, no es como el gancho peligro, que se utiliza muchísimo más, porque quizás requiere algo más de construcción dentro de la trama. Tenemos que saber en qué momento vamos a mostrar a qué está relacionado este gancho presagio y por lo tanto a veces pues no nos encaja. Pero si creéis que os va a encajar, mi recomendación es la siguiente. Buscad un elemento que simbolice esa boda. Podría haber sido el vestido. También un gancho presagio es la propia redecilla, que veremos más adelante. Podría haber sido un elemento que en principio parece bastante inocuo.
metedlo unos capítulos o unas escenas antes. Como se suele decir, dejad que macere bien eso, que le quede en el fondo del cerebro al lector, que se le quede ahí como ¿para qué será esto? Y seguid adelante con vuestra vida y con los personajes contando sus aventuras y desventuras, y cuando el lector menos se lo espere, mostrad cuál era ese evento tan importante que estaba relacionado con ese elemento que en principio no era importante, y el lector por narices dirá, ostras, ahora entiendo lo del vestido, o lo de la redecilla, o lo que sea, y creará una sensación un poco de satisfacción y de decir, ostras, he estado muy ciego, pero ahora voy a volver a leer el capítulo o ahora voy a repasar en mi mente todo lo que pasó en ese capítulo que en principio pues no parecía que tuviera nada especial ni nada importante. Os aseguro que los ganchos presagio funcionan bien. Eso sí, como decía antes, tenéis que construirlos y tenéis que asegurarlos que son en dos partes. La primera parte cuando se presenta el elemento inocuo y la segunda parte cuando llega el momentazo en el que dices, ahora lo entiendo todo. Es maravilloso el efecto que da, ¿no? Ojalá yo cuando escribo fuese capaz de hacer cosas así, porque realmente este capítulo se resignifica completamente cuando sabes, cuando eres conocedor de ese giro, ¿no? Cuando sabes que este vestido no era un regalo de Cersei, era un vestido de novia. Honestamente, este capítulo gana una dimensión pues trágica, bastante grande, ¿no? Es muy triste este capítulo en relectura, cuando en primera lectura suele ser un capítulo en el que tú estás al mismo tiempo que eres desconfiado, como lo es la propia Sansa. A mí por lo menos se me contagiaba ese toque de esperanza, ¿no? De, bueno, han llegado los Tyrell, parece que están ayudando un poquito a Sansa, ella está ilusionada con el tema de Willas, etcétera. Cersei le regala un vestido y tú sabes que Cersei no le va a regalar un vestido porque sí, ¿no? Pues y ya está. Pero al mismo tiempo como que quieres creer que alguien ha hecho algo bueno por esta chica y a mí por lo menos se me contagió un poquito esa esperanza que luego pues se rompe completamente, ¿no? Y una vez sabes la verdad, sabes la encerrona, la jugada que están haciendo aquí a la pobre Sansa, este capítulo es demoledoramente trágico, ¿no? Lo vuelves a leer y esa ilusión que antes Sansa te contagiaba, que ahora se transformaba para el lector, pues en tristeza, ¿no? En esa empatía que nos da la pobre chiquilla, que dices, no puede ser que acabe el capítulo abrazándose a sí mismo de la ilusión de que por fin las cosas, ¿no? Parece que van un poquito bien y no van bien, van a ir muy mal, mucho peor de lo que están yendo. Bueno, una vez más, Martin no es un escritor amable, pero sí es un buen escritor, ¿no? Como cuando Bea nos enseña pues todos estos recursos que utiliza a veces para jugar con nuestros corazones, que es lo que se le da bien hacer. O sea, como sea, este vestido, más allá de servir a nivel, pues eso, ¿no? A nivel narrativo, como ese presagio, ¿no? Ese guiño hacia nuestra futura relectura, creo que en sí mismo el vestido tiene varios significados distintos dentro de la trama, ¿no? Dentro del contenido, y da un peso simbólico a este capítulo. Creo que lo decías tú al principio, Bea, en el momento del saludo, ¿no? Que quizá este capítulo no es mucho de acción, de avanzar en la trama, pero sí es un capítulo muy simbólico y el vestido en sí mismo es un símbolo muy muy potente en este capítulo, ¿no? Por un lado, yo creo que deberíamos hablar de cómo Sansa está viviendo su pubertad, ¿no? A través de este vestido ella nos cuenta pues que ha crecido mucho, que se está desarrollando. Recordemos que no hace tanto habíamos leído su capítulo en el que tiene su primera menstruación, que ya entraba en pánico, ¿no? Y intentaba quemar el colchón, etc. Ya hablábamos de la pubertad de Sansa en ese momento, pero aquí ella sigue expandiendo este tema, ¿no? Cuando habla precisamente de que sus vestidos, pues la mayoría quedaron inutilizados en ese momento con el humo del colchón, y que además ella pues eso, ¿no? Está creciendo, se está desarrollando y sus vestidos empiezan a quedarle pequeños, empiezan a quedarle apretados, pues como cualquier niña que está creciendo, ¿no? Mientras nos está contando esto, nos está contando al mismo tiempo pues cómo empieza a recibir miradas bastante incómodas a su alrededor. También tenemos un momento más adelante
muy incómodo con Dontos, que es algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? El comportamiento depredador que tiene Dontos con Sansa, ¿no? Y estas miradas de hombres adultos que está recibiendo ya hacia su pecho, etcétera, ¿no? Una vez más, pues dando Martin es todo ese contexto bastante agresivo, ¿no? Bastante violento en el matiz sexual hacia las mujeres y hacia las niñas, como es el caso de la pobre Sansa. Puede parecer un tema menor, ¿no? Cuando decimos que, bueno, Sansa no tiene vestidos, que dices tú, uy, qué gran drama, ¿no? Pero al final, si lo pensamos, es una muestra más de lo que está viviendo Sansa. Sansa está en una posición de rehén, está en una posición de la hija del traidor y realmente está absolutamente sola en la corte de Desembarco del Rey. Absolutamente nadie se está haciendo cargo de sus necesidades más allá de las básicas de comida y un techo sobre la cabeza. Luego, si el rey o sus guardias reales o quien sea la agreden físicamente, si ella tiene o no que ropa que vestirse, etcétera, pues nadie se hace cargo y evidentemente ella no tiene recursos a los que acudir para cubrir esas necesidades. Se nos estaba insistiendo de una forma más pues implícita, ¿no? La situación tan difícil que está y precaria que está viviendo Sansa, aun cuando está en plena corte de Desembarco del Rey, ¿no? Se nos habla además, pues eso, ¿no? De cómo, sí, con los Tyrell, lo hablaremos ahora, su posición parece haber cambiado un poquito, pero no deja de hablarnos también de cómo hasta ahora pues ha sido poco más que una apestada, ¿no? En la corte nadie le hace caso, nadie se encarga de ella, una situación complicada para una muchacha noble que al final tiene tanta importancia política, porque esa es otra de las claves de las que trata este capítulo, de cómo Sansa, con la noticia ya pública de que sus hermanos Bran y Rickon han muerto, se ha convertido en la llave para el norte. Y ese es el otro significado del vestido aquí, porque precisamente como hablábamos ahora, el vestido no es un vestido cualquiera, es un vestido de novia, y de lo que se está hablando aquí, aunque la pobre Sansa no lo sabe todavía, es de esa competición que Lannisters y Tyrells han iniciado por conseguir a Sansa como esa llave para el norte, ¿no? Y los Tyrell, a través de todo este compromiso con Willas a largo plazo, ¿no? Te irás a Alto Jardín cuando Margaery sea reina, etcétera. Y los Lannister, que ya han empezado y ya van pues en una carrera desatada, porque ya están incluso preparando el vestido de novia para esa boda con Tyrion Lannister. El vestido aquí nos habla de cómo ella es víctima ya no solo de esta situación precaria en la corte, sino de todas estas, todo este juego de tronos, estas tramas políticas, todas estas intrigas palaciegas, un poquito de víboras, que es Desembarco del Rey, ese nido de víboras del que ya nos hablaba Ned Stark en Juego de Tronos. Sansa sigue siendo víctima de todo esto y además en una etapa tan importante como es esa etapa de una adolescente, ¿no? Una etapa de crecimiento, de pubertad, ¿no? De aprender cómo es el mundo, aprender cómo es tu cuerpo, aprender cómo tratar y cómo te tratan los demás. Pues lo que está aprendiendo la pobre Sansa, la verdad, no es la adolescencia más halagüeña que una pueda tener. Sí, la verdad es que además me sorprende porque veníamos de capítulos muy largos, capítulos en el resumen que nosotros le hacemos, eran 15, 16, 18 páginas. Y realmente es impresionante cómo, y además lo mencionabas tú hace un rato, cómo en relectura este capítulo gana muchísimo fondo. Y es probablemente de los capítulos que llevamos el capítulo más corto de los 17 capítulos que llevamos. Entonces, que Martin se encargue de, en tan pocas páginas, mostrarnos 3 cosillas bastante definidas, que es lo que al final vamos a ir tocando en los puntos del podcast de hoy. Vienes acostumbrado a capítulos largos, ves este que es más cortito, y sin embargo es como la manzana envenenada, vamos. Es ver un poquito, una pincelada rápida sobre lo que está pasando con Sansa ahora mismo, para que luego sea él... Toma, bienvenida al mundo donde vas a estar casada con Tyrion, donde te van a avergonzar incluso en el día de tu boda. O sea, es todo, no sé. Es Martin
dándonos microdosis de no es un escritor amable y que con la pobre Sansa al final es un poco ya ensañamiento, la verdad. Sin duda, la verdad es que este capítulo, cuando lo relees, es bastante dramático, aunque de nuevo quizás no avance mucho en la trama, sí que nos ayuda a profundizar en el personaje y en su realidad. Y vemos cómo Sansa, que al final sigue siendo una niña que se está desarrollando, que empieza a tener pues fantasías, ¿no? Con el tema de loras y demás. De alguna manera es constantemente un jarro de agua fría que quizás es más para nosotros que para ella, porque Sansa está ahora mismo en un modo supervivencia, totalmente. O sea, Sansa, hay varios momentos, de hecho, cuando estábamos en el resumen, fuera de micro, yo le decía, es que Sansa de alguna manera está percibiendo una realidad totalmente distorsionada. Ella lo único que desea es que Willas Tyrell, que es un señor que le dobla o triplica la edad, ahora mismo no lo sé, que no lo quiere nadie porque está teniendo muchísimos problemas, están teniendo los Tyrell muchísimos problemas para casarle, se fije en ella y la quiera por lo que es y que hará todo lo posible y que se esforzará al máximo, aunque ella es consciente o cree que Willas será un señor parecido a su padre, ¿no? De alguna manera quizás poco agraciado y demás, ella está teniendo en cuenta todo lo que ha sufrido y cuáles son las alternativas que quedan reflejadas en ese sueño que tiene con Joffrey y con Ilyn Payne. Teniendo en cuenta sus alternativas, para ella es un sueño que Willas Tyrell la acepte y lo único que le preocupa es estar guapa y bella y ser educada y caerles bien a todos para poder conseguir esa meta, ¿no? Hay una frase que dice que es quizás el único campeón al que puedo aspirar o que puedo tener y aún así para ella es lo único que desea para poder escapar del infierno en el que vive. Y todo y así la propia Sansa creo que, o sea, como digo, es un jarro de agua fría más para nosotros que para ella, porque ella lo está viendo de la manera más positiva posible y somos nosotros desde fuera los que reflexionamos y nos damos cuenta de la cantidad de cosas a las que ha tenido que renunciar Sansa en tan poco tiempo y a una edad tan temprana. Siempre digo lo mismo, ¿no? Hablamos mucho de Arya y de su situación que es precaria y terrible, por supuesto, y quizás Sansa puede parecer que como come pastelillos de limón y cotillea con las Tyrell, tiene una vida mejor y en cierta manera es cierto, pero no hay que olvidar que para una mujer en ese universo am, prácticamente ha tenido que renunciar a todo y el ser la llave de Invernalia la pone en más peligro que cualquier otra cosa y el hecho de que la vean como esa llave, como ese objeto, la pone en muchísimo peligro. Quizá el mismo peligro que podría tener cualquier dama de la corte, que al final no deja de ser pues ese matrimonio ventajoso. Pero sin duda, como podemos estar en su cabeza, podemos ver su punto de vista, entendemos cómo es la persona y no la llave, es lo que quizás nos rompe más el corazón, ¿no? El hecho de saber lo que piensa internamente esa persona por la que todo el mundo ahora parece apostar, ¿no? Ahora que como no paran de repetirnos en todo el capítulo, ya es una mujer. Ya es una mujer porque ya ha sangrado y hay que hacerle vestidos de mujer y ahora ya está en el mercado de la carne, ¿no? Que es algo que de nuevo, que si lo vemos desde fuera y entendemos el universo, decimos, pues es lo normal, lo más normal para las mujeres de esa época o de ese universo, pero estar dentro del personaje y entender todo lo que eso significa desde dos puntos de vista, porque uno es Sansa ilusionada con ese futuro, que es el que veíamos durante la época de Joffrey, y Sansa ilusionada con ese futuro por el único hecho de poder escapar, es terrible y sin duda creo que Martin trabaja muy bien ambas vertientes que tienen sus similitudes, pero sin duda hay una diferencia abismal, ¿no? Que es el despertar de Sansa y el darse cuenta pues de todo lo que puede vivir si no consigue ese matrimonio con los Tyrell. Es que, es que es demoledor, ¿no? Lo has dicho tú. eh, Cómo hemos pasado de una Sansa, decías ahora, ¿no? Aquella Sansa que quería ser reina y creía que todo iba bien con Joffrey, ¿no? Cuando Joffrey no había pues demostrado esa verdadera cara, ¿no? De la que ella misma habla en este capítulo. ¿Cómo hemos pasado de esa Sansa que se sabía merecedora de amor, se sabía merecedora de incluso de la mejor posición de poniente, ¿no? A la que puede aspirar una mujer en esta sociedad que es pues ser reina de los 7 reinos, ¿no? Y ahora estamos en una Sansa, como dices tú, modo supervivencia, que quiere huir. O sea, lo único que quiere es marcharse de lo más lejos posible. Cree que Willas es su único héroe pues por ese único motivo, por el motivo de que la va a sacar de ahí y ya está, ¿no?
Y lo que más me rompe el corazón a mí quizás sea esa, como ella ha internalizado casi como culpa, ¿no? Casi como que ella no es merecedora de amor. Esas frases que tiene, quizá, bueno, quizá Willas me querrá si le doy hijos, ¿no? O quizá como que duda constantemente de que ella pueda ser merecedora de amor. Y eso me rompe el corazón, porque claro, es lo que le está diciendo todo el mundo y ese mensaje al final ha calado dentro de ella. Es lo que le dice Dontos, es lo que le dice Joffrey, es lo que dice Cersei y es trágico como esta niña, pues eso, ¿no? Ha procesado eso internamente de la forma más triste posible, que es, bueno, sí, quizá nadie puede llegar a quererme o ¿no? Quizá muy remotamente alguien pueda llegar a quererme por mí y no porque soy la llave de Invernalia o no por los hijos que le dé, ¿no? Como que lo ve algo muy, como una esperanza muy lejana, ¿no? Y eso es absolutamente demoledor, ¿no? El cómo alguien puede llegar a pensar, pues que no sé, que por sí mismo nadie le va a querer. Siendo además una chica tan joven que pues que eso, ¿no? Que hace nada tenía una visión tan ilusionada del mundo, una visión que ella misma, bueno, a la que ella misma ha renunciado y que ahora cuando ve en otras personas, como son esas primas Tyrell, pues le resulta incluso extraño y ajeno, ¿no? Porque vea, aquí Sansa ha retomado un poco su vida social con los Tyrell, pero con digamos, con un enfoque interno muy diferente al que veíamos de la Sansa de Juego de Tronos. Sí, sin duda, siguiendo con el hecho de analizar al personaje en este capítulo, creo que las primas Tyrell son el contraste perfecto. Es lo que era Sansa, lo que conocíamos de Sansa, hasta que ocurrió lo de Ned Stark. De hecho, se nos dice directamente, ¿no? Hasta que Joffrey le cortó la cabeza a su padre. Y estas primas nos resuenan a la voz de Sansa. De alguna manera, podríamos poner alguna de las frases que dicen en un capítulo de Sansa de Juego de Tronos y probablemente, ¿sabes? Nos encajaría, porque al final, de nuevo, es como las han educado y es a lo que ellas aspiran, ¿no? Una quiere que le den un beso, la otra tiene a un escudero que ha luchado en el Aguas Negras y ha dicho su nombre para tal, ¿no? Y en el foro interno de Sansa, ella también fantasea todavía con el tema de Loras, ¿no? Con que sea su caballero y qué tal. Entonces, de alguna manera, este contraste nos ayuda quizás a entender un poquito mejor ese crecimiento que está teniendo Sansa con respecto a todo lo que ocurre a su alrededor. Ella ha visto morir hombres, ha visto la guerra, han ido a matarla, la hubieran matado si no fuera porque el perro pues la salvó y de alguna manera ella se reconoce en esas chicas que son de su edad, porque no es que sean más jóvenes y tal, son de su edad y aún así ella dice que son unas niñas. Algo que de alguna manera contrasta también muy fuerte con Margaery. Margaery es cierto que es algo mayor que Sansa, pero ella ve en Margaery a alguien muy distinto, alguien valiente, alguien fuerte. Incluso la admira, ¿no? Por la forma en cómo Margaery reacciona cada vez que Sansa la advierte, porque Sansa, aun sabiendo que el hecho de que los Tyrell pudiesen cancelar el matrimonio la pone ella en grave peligro, primero porque pueden los Lannister entender que ella ha dicho algo debido a las relaciones que está teniendo pues con la familia Tyrell, porque los Lannister no son tontos, sabrán que Sansa se está relacionando con los Tyrell, y también por el hecho de que quizás si Margaery renuncia, Sansa vuelve a ser la primera opción para casarse con Joffrey. Y aún así, Sansa en repetidas ocasiones le dice a Margaery, oye, mira, que es que Joffrey es lo peor. Y en lo que Sansa le sorprende es el hecho de que Margaery se lo toma siempre pues bastante bien, ¿no? Con cierto positivismo. Obviamente, Sansa no sabe nada de lo que hay detrás. Es cierto que esto lo debatimos en su día, si Margaery sabía más o menos de los planes de los Tyrell. Margaery lo que hace es decir que, bueno, pues que va a tener a su hermano en la Guardia Real para que la proteja, pero sin duda nos parece extrañamente tranquila en todo esto, ¿no? Era dulce y apacible, pero se parecía a su abuela. Bueno, pues yo creo que esto, aunque no se sabe, nos deja más que claro que Margaery, si no estaba al corriente de todo, de bastante, desde luego. Margaery siempre me ha parecido un personaje. Evidentemente, en la serie de Juego de Tronos nos la presentaron quizás más adulta, quizás más astuta de lo que nos puede parecer en los libros, pero aún así Margaery a mí siempre me ha parecido un personaje que nunca sabes muy bien,
¿no? Lo que piensa o por dónde te va a salir. Y no lo digo de una manera negativa, lo digo porque como Sansa es tan... Primero porque estamos en su punto de vista y luego porque ella es tan abierta en ciertas cosas, ¿no? En cambio Margaery es más hermética, ¿no? Más cerrada y las reacciones a veces no sabes por dónde te van a salir. Y es una forma interesante de que nos identifiquemos con Sansa porque Sansa también tiene esa sensación, ¿no? La sensación de que es muy valiente pero que duda de si realmente la cree, de todo lo que le dice de Joffrey, si realmente sabe dónde se está metiendo, si quizás Joffrey la está engañando porque se está comportando como un caballero. Y Sansa sufre por Margaery. Pero también es cierto que ella, de nuevo, al estar en modo superviviente, pues se mantiene en esa posición de, bueno, yo ya se lo he dicho, pero tampoco voy a tener que insistir mucho más porque tengo que mirar por mí. Y ya hace bien mirando por ella, porque desde luego ella ha hecho más que suficiente para avisar, podría no haber dicho nada, haberse callado la boca, y avisa varias veces y aún así Margaery parece tenerlo muy, muy claro. Sin duda las reacciones de Margaery nos dicen mucho de lo que veremos más adelante. Incluso podrían funcionar también como un gancho presagio, así muy pillado por los pelos, sin duda. Pero le deja a Sansa esa duda interna, ¿no? Que creo que se nos traslada también a los lectores. Sin duda, tanto las primas Tyrell como Margaery son un contraste fantástico para Sansa, como otro tipo de mujeres, la mujer, de hecho, te digo más, quizás las primas sean las niñas, las jóvenes que fue Sansa una vez, y quizá Margaery sea esa Sansa, esa Dark Sansa de la que hablamos tanto, ¿no? Alguien quizás que entiende mejor cómo funciona la política, cómo funciona el Juego de Tronos y que no se le caen los anillos quizás sabiendo información algo turbia. Entonces me gusta porque es quizás un poco la evolución de Sansa, ¿no? El pasado son esas primas, el futuro puede ser Margaery, no sé qué pensáis, compañeros. Pues es una buena comparación, ¿no? Esta Dark Sansa con esta Margaery. Decías tú muy bien que en su día, hace unos capítulos, debatimos si Margaery sabía o no sabía o hasta qué punto supo, ¿no? Toda esa intervención en la boda púrpura. Estoy de acuerdo contigo en que este capítulo una vez más insiste un poquito en esa vía de, bueno, si no sabía todo, sabía buena parte. Porque aquí Margaery funciona un poquito como esta... no sé cómo expresarlo. Quiero decir, Sansa lo expresa con un... Es como su abuela, ¿no? Que nos está dejando ahí una pista de, bueno, es inteligente, es perceptiva, es observadora, etcétera. Que es inteligente al fin y al cabo, ¿no? Por lo menos en algún gesto político. Y creo que se nos está demostrando ya precisamente con lo que hace con la propia Sansa, incluso cuando Sansa ni siquiera se da cuenta, ¿no? Con esa tranquilidad de la que hablabas tú, de no, tranquila, yo tengo a Loras para protegerme, y que incluso Sansa duda, ¿no? Que dice, vale, sí, tienes a Loras, pero que quieres tener un segundo Matarreyes, quieres llegar a esa... ¿no? Y como que le parece, dice, jolín, con lo lista que es, qué raro que no se esté dando cuenta. Y claro, tú como lector dices, a ver, se está dando más cuenta que nadie, pero a ti no te lo va a decir, ¿no? Tiene su propio plan pero para salvarse, pero no te lo va a decir. Y eso se mantiene en eso, ¿no? En lo que decía, en cosas que Sansa ni siquiera se da cuenta, como que Marguerite, no sé si decir la está manipulando, pero digamos que la está manteniendo feliz y contenta, ¿no? Y la está engatusando un poquito, pues con esas palabras bonitas de, ay, vamos a ser hermanas, y ay, Willas, que tiene sus pájaros, y qué bueno que es Willas, y qué bien que te lo vas a pasar en Alto Jardín, y vamos a ser familia. Todo esto se lo está diciendo, como decíamos, a una niña que está sola, está desamparada, no tiene a nadie que le cuide, los vestidos le quedan pequeños. Sabéis por dónde voy, ¿no? Quiero decir, es visible en la corte que esta niña está sola y que esta niña ha sido rechazada socialmente y que esta niña está desamparada. Y aquí los Tyrell han creado como esta red de apoyo, vamos a mantenerte contenta, vamos a ilusionarte, no te preocupes, vas a estar a salvo con nosotros, te vamos a llevar al Alto Jardín, ¿no? Y Margaery es la principal agente en todo esto, ¿no? Es la que tiene que ejecutar este plan de tener a Sansa de nuestro lado, que muy probablemente sea algo que le ha encomendado la propia Olenna Tyrell, ¿no? En este plan de matrimonio con su hermano. Entonces, Margaery se nos dibuja pues como esa
amiga, si se puede llamar así, ¿no? Digamos que para la visión de Sansa es su amiga, que es más mayor, que es muy amable, pero al mismo tiempo es inteligente y no te preocupes, ¿no? Es como más, todo va perfecto con Margaery, ¿no? Parece. E incluso que Sansa no es tonta tampoco, ¿no? A pesar de que evidentemente no es adivina, no puede estar tampoco todo el rato sospechando. Sí que tenía, sobre todo en el capítulo pasado, ahora quizá un poquito menos esa duda de hasta qué punto puedo fiarme de Margaery o no, ¿no? Una desconfianza que es lógica hasta cierto punto. Lo que quiero expresar con todo esto, que me estoy yendo por las ramas, es cómo se nos está dibujando a Margaery como un agente político más, ¿no? No es una niña como lo puede ser, como lo puede ser Sansa en este punto o lo fue en su día. No es una niña como el resto de sus primas. Ella tiene los pies en la tierra. Ella no tiene estas ensoñaciones de voy a besar al príncipe, voy a besar al rey, a quien sea. Ella es la nieta de su abuela, nunca mejor dicho, y está preparada para todo este mundillo. Y esto aquí quizá no sea tan relevante porque aquí, como digo, solo sirve para ser pues, ese agente que está captando a Sansa. Pero sí lo va a ser más adelante cuando suceda toda la boda púrpura y os diría más allá de ese momento, ¿no? Cuando vemos todo lo que va a ocurrir con Cersei, vemos todo lo que va a ocurrir con ese juicio que tienen las dos pendientes, que Margaery sabemos que lo va a ganar, ¿no? Y sabemos que ya tiene bastantes cuestiones a su favor en ese juicio de la fe. Así que creo que hay que tener muy presente a Margaery como jugadora, sobre todo ahora en la fase más temprana de Vientos de Invierno, que veremos próximamente, porque, bueno, claro, ha tenido ese tropezón por culpa de Cersei, pero creo que se puede levantar y creo que si sigue la dinámica que seguía desde aquí, desde el principio de Tormenta de Espadas, puede levantarse como una jugadora relevante, por lo menos de momento, ¿no? Así que veremos qué nos depara esta jugadora que, bueno, puede pasar desapercibida, pero es la nieta de Olenna Tyrell, ¿no? Y hablando de los Tyrell, tenemos también la intervención de Ser Dontos, que parece no tener muy buena opinión de ellos e incluso se refiere a ellos, en el momento de advertir a Sansa, se refiere a ellos como Lannisters, con flores. Exactamente. La verdad es que, a ver, a Dontos no le falta razón. Él, evidentemente, lo ve desde el punto de vista de que, además, tiene información, entiendo, ahora ha escuchado alguna cosa de parte de Meñique y demás, pero, claro, él sabe que esto al final no deja de ser un juego político y los matrimonios en Poniente no dejan de ser una moneda de cambio entre familias, entre casas, entre sitios estratégicos en Poniente. Y claro, él, al ver que Sansa está tan emocionada, primero, están tumbando todo el plan que ya tienen previo, por el que han trabajado y demás, pero el intentar abrirle los ojos, y Sansa de hecho en algún momento sí que se queda como, ¿pero por qué dices eso? Y es como, los Tyrell lo que están intentando, vamos a ser sinceros en este punto, para la posición en la que está Sansa, pues sería algo beneficioso para ella lo que le están ofreciendo, pero claro que está por detrás el hecho de saber de que las cosas ahora mismo a Robb pues no le están yendo bien, entre muchas comillas, en la guerra. No sé hasta qué punto ellos sepan o no de los planes de Tywin, dudo mucho que los sepan, pero lo vamos a dejar ahí. En el momento en el cual, a ver, ahora mismo hay una guerra, no hay que tener dos dedos de frente. Si la guerra la pierde Robb, Sansa va a quedar como heredera del norte. Y como ya lo dije, el matrimonio al final es una moneda de cambio y los Tyrell son la segunda familia más rica de Poniente. Entonces, el simple hecho de que ellos puedan pensarlo desde, mira, sí, sacamos a esta pobre niña de aquí, porque yo creo que tanto para Olenna como para Margaery es importante el sacar a Sansa de la situación en la que está. Las dos creo que lo miran. Eso sí que puede ser pues real, el hecho de que se han compadecido de ella y de su situación y demás. Pero más allá de eso, dicen, bueno, pues podemos ganarnos algo, que sería ampliar. Ya no solamente tendríamos el dominio, sino tendríamos el norte. La cosa está que, evidentemente, bueno, el norte ahora mismo, pues hay que reconquistarlo, tal y cual, Boltons y demás, más todos los problemas que puede traer el muro, pero nos quedamos con el dominio y además, en un futuro y con todo el ejército que tenemos, podemos tomar de nuevo el norte. Serían, ahora ya, con eso, están asegurando
dos puntos muy estratégicos en Poniente. Y de cara a la situación en la que está ahora mismo Sansa, y que ella lo ve desde el punto de vista de Dontos, que Dontos está borracho, que está intentando además, que en un momento intenta sobrepasarse con ella, que la pone incómoda, pero que tras las palabras de Dontos hay verdad. Sí, claro, no van a ser Joffrey, que sabemos que es malo por dentro, o sea, es una persona que tiene mala intención y que ha tratado mal a Sansa todo el tiempo, pero estos no van a darle el ser la hija del heredero de la casa sin nada a cambio. A eso se refiere muchísimo con que son Lannister con flores, porque al final lo que ellos quieren es asegurar, como toda casa de Poniente con un matrimonio, algo mejor y además darle cada vez más terreno a los Lannister. Recordemos que estos señores eran mayordomos que luego de que la casa Gardner fuera arrollada, le abrieron las puertas del dominio a Aegon el Conquistador. Esta gente sabe que es ir trepando como plantas de estas de pared hasta llegar a la cima de cualquier situación. Absolutamente. Yo no niego que haya algún tipo de fracción de pues, compasión, humanidad o lo que sea por esta niña, pero también es lógico pensar que si esta niña fuese cualquier otra niña que no fuese la heredera de Invernalia, pues sí hubiesen sentido compasión, sí hubiesen sentido humanidad, pero no le habrían hecho ningún tipo de ayuda, ¿no? O no este tipo de ayuda, que como dice Santi es convertirla en la mujer del heredero de su casa. Es muy, muy tocho lo que se le está ofreciendo aquí a Sansa. Ya no es solo una escapatoria, es un bombazo, vamos a decirlo. Es el caramelito, es hola. Somos la segunda casa más rica de Poniente. ¿Quieres ser la cabeza de esta casa? Claro que quiere. Todo el mundo quiere ser cabeza de esa casa, ¿no? Entonces, eso se le ofrece a alguien que sabes que va a aportar, quizá no tanto, pero ¿no? Algo equivalente o casi equivalente a lo que está recibiendo. Entonces, creer que todo esto es genuina ayuda es un poco, yo creo, pues idealista, ¿no? Creo que aquí está claro que los Tyrell están interesados, por supuesto, en lo que ofrece la posición de Sansa. Que, ojo, es arriesgado, ¿eh? Porque, quiero decir, lo que dice Sansa es cierto. Que conste a los Tyrell, Robb está vivo, Robb está en edad casadera, Robb está comprometido. Bueno, con una Frey, ¿no? Seguro que eso sale genial. Robb está comprometido, está en edad de tener hijos, etc. Es un movimiento arriesgado para la casa Tyrell, pero al mismo tiempo Robb está en guerra, no tiene hijos, en plan, al 100% no tiene hijos, todavía nadie ha hablado nada de ninguna boda, no se ha casado con ninguna Frey todavía, pueden pasar muchas cosas, puede morirse en la guerra, bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, Sansa sí es una llave hacia el norte, incluso sin tener un plan para matar a Robb como lo tiene Tywin, ¿no? Y en ese sentido ya se puede entender más por qué se le ofrece el matrimonio con Willas Tyrell, ¿no? Porque van un poquito a trepar, pues como dice Santi, ¿no? Pues como siempre han trepado, que no es una crítica, oye, cada casa de Poniente hace lo propio y aquí los Tyrell no son una excepción, ¿no? Van pues a crecer fuerte, como su lema mismo implica. Y añado aquí un poquito la perspectiva que tiene Sansa de todo esto, ¿no? Porque ok, los Tyrell están siendo súper buenos, ¿no? Margaery se está encargando de que ella se sienta súper acogida por este nuevo grupo de amigas y oh, qué bien todo, y Willas y no sé qué. Y esto ha calado muy, muy profundamente en Sansa. Yo creo que incluso llega a sorprender cuánto ha calado en ella, ¿no? Pero claro, luego se entiende. Cuando tú tienes a tu alrededor a personas cuyo mayor mensaje es eres una paria social, nadie te va a querer nunca, tienes sangre de traidor, tu familia es traidora, tu familia ha muerto, tus hermanos han muerto, ¿no? Cuando todo está mal a tu alrededor, poco que te dé esperanza, lo poco que sea bueno, uno se aferra con uñas y dientes a eso, yo creo, y es lo que está pasando aquí con Sansa. Willas es, lo dice ella,
mi única salida, ¿no? El único, no sé cómo lo expresa, el único héroe, el único caballero que puede sacarme de aquí. Tanto que incluso pues afecta a este plan de Dontos y Dontos se pone como se pone, ¿no? Pero cómo lo vive la propia Sansa, ¿no? Cómo incluso llega a hacer estas ensoñaciones de cómo va a ser su vida en Alto Jardín, con Willas, intenta visualizar al propio Willas y me querrá y no me querrá y le daré hijos, etc. Pues es eso, ¿no? Es un símbolo muy fuerte de cómo ella está viviendo esta esperanza a la que aferrarse con un clavo ardiendo que no se puede dejar escapar. Y quiero hacer mención especial al sueño, es que es tan triste, es descorazonador, al sueño de cómo ella visualiza cuando tenga hijos con Willas, ¿no? Que dice, tendremos hijos y le llamaré Eddard y Brandon y Rickon. Y se los visualizaba como a los hermanos que había perdido, incluso había una niña que a veces que se parecía a Arya, ¿no? Y hace como esta mención de, digamos que en su cabeza está reconstruyendo la familia que ha perdido y hace esto de, bueno, les enseñaré a lo que sea y además les enseñaré a odiar a los Lannister, ¿no? Que es una frase muy potente, porque además en este punto de la historia yo creo que, bueno, en todos los puntos de la historia Sansa recibe bastantes críticas, ¿no? Porque si niña tonta, que si ilusa, que si no sé qué. Pero me gusta este capítulo porque reafirma que Sansa, a pesar de, pues eso, ¿no? Estar, como dice Bea, en modo supervivencia, a pesar de estar agarrándose a ese clavo ardiendo, de decir, vale, es el único rayito de esperanza que me queda, y tener estas ensoñaciones que tendría cualquier chica en su situación, pues recibe estas críticas quizá un poquito de, pues, de ilusa, ¿no? O de no ha aprendido todavía. Y creo que esta frase refleja muy bien que sí ha aprendido. Es decir, ella no puede hacer más que soñar con escapar. No tiene el poder fáctico de hacer nada más ahora mismo que, por Dios, salir de aquí y tener una vida decente y ya está. Y la frase, ¿no? Cuando ella imagina ahí su vida perfecta, la reconstrucción de la familia que ha perdido, etcétera, que es una imagen ya muy potente, muy sensible, añade él, y les enseñaré a odiar a los Lannister, ¿no? Les enseñaré, digamos, a todo lo que ha aprendido, que, bueno, pues no cae en el olvido, ¿no? No es que, bueno, pues me voy al Alto Jardín y ya me voy a olvidar de todo y voy a ser feliz y ya está. No. Sansa ha aprendido quiénes son sus enemigos, Sansa tiene en cuenta quiénes son los que le han hecho daño e incluso en su ensoñación más ilusa lo tiene muy muy presente, ¿no? Y yo creo que eso es pues esa seña de que Sansa no es esa niña que veíamos en Juego de Tronos, esa niña boba que, bueno, le pasan cosas malas y, ¿no? Niña boba, entender, con la crítica que se le hace a Sansa en Juego de Tronos, ¿no? Aquí Sansa es una muchacha muy diferente y esto solo es el principio, ¿no? Solo es el principio de lo que ella va a avanzar, digamos, en todo este crecimiento personal que ha hecho pues a base de golpes en la vida, ¿no? A pesar de ser tan joven. Eso lo seguiremos viendo paso a paso. Tiene todavía, por supuesto, más golpes que recibir. Evidentemente, este rayito de luz que es este capítulo de esperanza para ella pronto se apagará. Y nosotros, por nuestra parte, pasamos a la sección hoy de presagios, Santi, en la que no nos alejamos mucho porque seguimos, evidentemente, con el presagio que da más, que abarca todo el capítulo, ¿no? Que es precisamente ese vestido para asistir a una boda, pero que no es la que ella se piensa. La pobre Sansa en este capítulo, lo que ya dije al inicio, es un corderito para el matadero. Le están tomando medidas, le están haciendo creer de que va a tener todo un armario nuevo, y eso a ella, pues evidentemente, después de todo lo por lo que ha tenido que pasar, le hace bastante ilusión. Pero, claro, de pasar de Cersei me ha hecho este vestido para que no parezca una desarrapada en la boda de su hijo, a Cersei lo que está haciendo es, viendo lo que está pasando con los Tyrell, su padre ha dicho, esta señora se tiene que casar con mi hijo y no precisamente con el guapo. La verdad es que la pobrecita lo va a pasar mal. La cosa en este punto es de que nosotros sabemos que a punto de Danza de Dragones, Alayne Piedra, a.k.a. Sansa Stark, tipa de incógnito, conoce a Harry Harding o Harry el Heredero, y pues dentro de los planes de Meñique está casarla con este señor que muy probablemente vaya a ser nombrado heredero del Valle, pero
aquí tenemos un gran problema. Recordemos que esta señora está casada con Tyrion Lannister a los ojos de los dioses y los hombres. Y el problema realmente está que nosotros, porque hemos visto capítulos tanto desde el punto de vista de Sansa como desde el punto de vista de Tyrion, sabemos que ese matrimonio no se ha consumado. Las leyes de los dioses dicen, pues las leyes de la Iglesia de los Siete dicen que si un matrimonio no se consuma, se puede anular sin ningún tipo de problema para ninguna de las partes. El problema está que, evidentemente, eso no lo sabe la gente, porque estos dos llevan durmiendo juntos, entre muchísimas comillas, desde el día de su boda. Entonces, realmente, sabemos que esto puede ocasionar un impedimento de cara al futuro de Sansa. De hecho, en la pregunta que nos tenemos que hacer aquí el día de hoy, compañeras, es Meñique, que es la persona que está orquestando todo esto, ¿tiene algún tipo de plan? ¿Tiene algún tipo de pretensión frente a cómo anular el matrimonio de Sansa para que cuando ella se case con Harry el heredero, primero, el matrimonio tenga validez, segundo, y esto va a sonar muy mal, pero se pueda asegurar de que se consuma el matrimonio para luego pasar lo que tiene que pasar? Y todos lo sabemos, Harry el heredero se va a morir. Este compa está muerto. Lo sabemos todos. O sea, si entráis a Reddit, hay 400 millones de posts sobre las muy determinadas maneras en las cuales Harry el heredero se puede llegar a morir. Porque sabemos que al final lo que quiere Meñique es simplemente que esta señora sea de facto la señora del Valle para controlar él tanto el Valle como el norte a través de Sansa. Entonces, yo aquí, y esto lo voy a tirar, lo hemos discutido con mis compañeras, no creo que sea un spoiler, lo voy a dar sin ningún tipo de contexto para que no sea un spoiler, pero simplemente es una frase que hay en el capítulo que está liberado de Alain, de Vientos de Invierno. Si no queréis escucharlo, pues lo siento. El capítulo, de hecho, está narrado maravillosamente por este equipo de podcast en nuestro canal de YouTube, por si queréis pasaros por allí. Y la frase dice esto. No voy a dar ningún tipo de contexto para que no sea spoiler. Y además es algo que sabemos que pasa y que creo que incluso en la serie lo vimos. Ningún hombre se puede casar conmigo mientras mi esposo enano viva en algún lugar del mundo. La reina Cersei había recibido la cabeza de una docena de enanos, según le había contado Petyr, pero ninguna era la de Tyrion. Alain 1, Vientos de Invierno. Sabemos que además estos capítulos están, hasta que no tengamos el libro fuera, todo esto es modificable dentro del texto. El problema está en eso. Sabemos de que hay gente, o sea, esta señora, o sea, Tyrion ha matado a su padre, por lo tanto, hay una circular roja de la Ponientipol diciendo que este señor tiene que ser encontrado y tiene que ser devuelto para enfrentarse a la justicia. Y hay una recompensa y demás, y sabemos de que Cersei ha recibido cabezas de enanos. De hecho, luego sabremos, creo que es en Danza, donde le dicen a Tyrion en plan de que han habido últimamente como purga de enanos. No, o sea, ahora mismo estoy hablando de cabeza, no recuerdo muy bien en qué punto, pero Cersei está muy interesada en que Tyrion se muera. Evidentemente, Meñique entendemos que también. Pero yo lo que creo es de que cuando vuelva Tyrion a Poniente, muy probablemente, si vuelva en el Team Dany, mientras este señor no aparezca, incluso se le puede dar por muerto. Sabemos que Peter Baelish es muy bueno inventando cosas. No sé, quizá me estoy tirando el triple, pero quizá pueda ser Meñique que se invente alguna cosa, alguna prueba falsa, alguna cosa así, o meter lo típico de que se pueda demostrar de alguna manera de que no se ha consumado el matrimonio. Sobre todo porque ahora mismo es Alain Piedra, pero sabemos que de cara al matrimonio van a... La idea es que se diga que es Sansa Stark, y la palabra de Sansa Stark en el Valle tiene que valer. Porque, primero, es la sobrina de la antigua señora del Valle y demás. O sea, aquí hay muchísimas cosas por las cuales la palabra de Sansa Stark sí que puede valer como una de las partes implicadas en ese matrimonio. Pero bueno, compañeras, ¿vosotras qué pensáis que va a pasar? ¿Qué problema creéis que pueda tener
este evidente matrimonio que sabemos que va a pasar entre Tyrion y Sansa de cara pues a los planes futuros de Meñique y a la vida de Alicent Piedra. Pues sin duda, complicaico la cosa, complicaico. A ver, yo es que quizás, ya sabéis que yo soy más simple. Yo quizás creo que esto se va a arreglar, o sea, los ojos de los dioses a estas alturas a poca gente le importa, vamos a decirlo. Están casados a los ojos de los dioses, bueno. A los ojos de los hombres es Meñique, quiero decir. A estas alturas yo creo que Meñique, que ha sido capaz de tantísimas cosas, no creo que tenga demasiado problema en arreglarlo. Lo decía Santi muy bien, ¿no? Bueno, la consumación, la morición de este buen señor pobrecito que me ha hecho mucha gracia. Ya sabéis que no miro teorías y no sabía que había tanta gente escribiendo sobre distintas maneras en las que se podía morir. Ahora lo buscaré porque me hace mucha gracia. Pero sin duda yo creo que no va a resultar, o sea, yo comprendo que haya como mucha teoría al respecto, pero no creo que vaya a resultar tan complicado. Es cierto que se nos hace énfasis, lo decía Santi, ¿no? El tema de vientos de invierno, pero yo creo que no vaya a ser tan complicado como esto. Creo que, sinceramente, por cierto, aprovecho para decir que Santi me ha pasado ahora mismo el link donde se puede ver en Reddit, donde se pueden ver las muertes de Harry. Sea como sea. A ver, eso es uno de muchos. Vale, De pensaba que verdad, era hay un hilo que muchísimos. había como Si varios. entras en Reddit y pones Harold Harding, en casi que todos los posts, las respuestas son, bueno, pero este señor se va a morir, entonces. Pues el caso es eso, ¿no? Yo creo que, es decir, puede resultar ciertamente complicado en algunos puntos, pero es que Tyrion está desaparecido, está en busca y captura para matarle. Quiero decir, no es que digamos, no es que sea ahora mismo un señor con su dignidad, me explico, un señor por el que, es decir, por menos se han disuelto matrimonios. Obviamente no interesa, pero por menos se han disuelto matrimonios. Entonces, yo creo que no será tan complicado, sobre todo si lo otro ya está en marcha. Me explico. Yo, es eso, creo que de alguna manera se nos busca dar ese impedimento para Sansa y demás, pero creo que esto Meñique lo arreglará rapidito. No creo que tenga más tema. Y cuando vuelva Tyrion, honestamente, es que sí, Tyrion puede reclamar eso, ¿no? Puede decir, oye, mira, mi mujer, que es la heredera del norte o qué tal, pues ahí le puede interesar. Tampoco sabemos cómo volverá en Tyrion ni en qué condiciones, y tampoco sabemos hasta qué punto esto puede afectar al tema de Dany y demás. Y puede resultar un problema una vez ocurra eso. Pero de ahí a que Tyrion reclame eso. Es que claro, es lo que digo, todo dependerá mucho del mood en el que vuelva Tyrion o de lo que le haya prometido a Daenerys, porque recordemos que Tyrion tiene esa baza ahí que puede resultar una diferencia de cara a Daenerys. El hecho de que le diga, no, es que mi mujer ahora mismo es la llave del norte, puede ser la diferencia entre que Daenerys diga ok o que diga hasta lueguito. Entonces quizás hace esas promesas, llegan a Poniente, Sansa por su lado ha hecho lo que haya tenido que hacer y ahí sí puede explotar un poco el conflicto. Desde luego, para que Petri en este punto haga lo que quiera, no creo. Una vez llegue Tyrion y en qué condiciones o lo que Daenerys pida y tal, no sabemos hasta qué punto se desarrollará toda esa trama política o si se arreglará todo con fuego y sangre. Pero entonces sí que será interesante ver qué es lo que ocurre. Pero yo creo que hasta que no llegue Dany va a estar complicado ver cuáles son las implicaciones finales de este matrimonio. Claro, aquí es mucho de especular, ¿no? Porque realmente la trama de Sansa es una de las que tenemos más, de las que vamos más ciegos. La trama de Sansa en el Valle, porque recordemos que en la serie eso se modificó completamente, se fusionó su trama con la de Jane Poole. Entonces no podemos fiarnos de nada de lo que vimos en pantalla para, digamos, bueno, quizá tener algún tipo de idea de por dónde orientarnos con este tema, ¿no? La cuestión de Harold Harding, claro, es que para mí es la típica de cómo se va a casar, porque claro, esto es lo que revela Meñique. Y un día saldrás ante todos y dirás que eres Sansa Stark y te habremos desteñido el pelo y serás tú de nuevo y todos fliparán y él se querrá casar contigo y todo chido, ¿no? Meñique lo pinta genial y en su cabeza es espectacular, pero claro, como ha dicho Santi, la propia Lane o nosotros mismos podemos preguntarnos, caballero, esta mujer está casada. Es verdad
lo habéis destacado vosotros, que ese matrimonio no fue consumado y entonces la forma más fácil que tienen de romper ese matrimonio es pedir una anulación real. La cuestión es, ¿qué rey o reina va a otorgar a Sansa una anulación real de un matrimonio? La vía más fácil es, honestamente, es la más tonta, que es coronarse a sí misma y anularse su propio matrimonio. Es la vía más fácil, la más sencilla que tiene, que es, hola, soy Sansa Stark, soy la heredera de mi hermano Robb en la corona de Reina del Norte y sí soy, ¿no? Y me anulo mi propio matrimonio porque nunca fue consumado. Que venga mi señor marido a desmentírmelo, ese señor marido que no va a volver nunca porque es un parricida y un regicida y, ¿no? En teoría nunca va a volver. Que venga él y que diga lo contrario. Entonces, esa es la más fácil, pero no creo que pase, porque creo que para que Sansa se proclame reina del norte, si pasa eso, pues tendrá que pasar cierto tiempo. Honestamente, creo que si Martin no se ha cubierto las espaldas en esta dirección, que Meñique no haya dado pistas de, ¿no? ¿Qué podré hacer en este caso? Aunque Sansa sí haya mostrado signos de duda a este respecto, creo que es porque al final no va a hacer falta. Sea porque se muere Harry, como por lo visto pretende Reddit, sea porque pues a Sansa le pasa algo y este matrimonio no se puede llevar a cabo, sea por, digamos que gire como gire la trama de Sansa, creo que eso va a ser lo de menos. Quiero decir que para cuando ella pueda casarse con alguien, quizás lo de Tyrion ya esté resuelto. ¿Sabéis lo que quiere decir? Que Martin no se ha preocupado excesivamente en procurar una vía de anulación del matrimonio con Tyrion Lannister, porque al final no va a hacer falta, ¿no? O para cuando ella se pueda casar ya habrá pasado tanto tiempo, Tyrion habrá hecho tantas cosas, o habrá habido tantos reyes y reinas y a quien puede importarles habrá muerto, ¿no? Que ya dará igual. Entonces, no sé si Martin dedicará mucho esfuerzo a cubrirse en el futuro las espaldas a ese respecto o eso, ¿no? Si simplemente va a ser mira, para cuando se pueda hacer ya, pues estaremos todos de vuelta y media y a nadie le importa con quién se case Sansa Stark o si su anulación es válida o no válida, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que, digamos que bajo las convenciones sociales, legales de Poniente tiene su importancia, no vamos a decir que no. Sí que es verdad que Sansa misma ha demostrado señales de duda al respecto y quizás simplemente el plan de Meñique al que vemos siempre como ese gestor maquiavélico de un teatro de marionetas no puede atarlo todo. Quiero decir, a lo mejor simplemente está sentado en el aire como Marge Simpson diciendo ojalá Cersei reciba la cabeza de Tyrion la semana que viene porque me está jodiendo la vida que no se muera ese hombre, ¿no? A lo mejor no tiene ningún tipo de plan para solucionar eso y es lo lógico. Al final Meñique es un ser humano. Honestamente, creo que eso va a ser lo de menos. Para cuando ella quiera casarse o no, o quiera reclamar Invernalia o no, pues alguien saldrá a decir: hola, soy Wyman Manderly, este rico Stark que está vivo. Hola, soy Jane Westerling y a lo mejor estoy embarazada, no lo sé. O hola, soy Bran Stark y tampoco he muerto, aunque tampoco quiero Invernalia, no lo sé. No sabemos qué va a pasar ahí, pero hay tantos factores que Meñique no ha controlado en el plan de Sansa, porque no puede, porque no es adivino tampoco, que creo que el de la anulación del matrimonio con Tyrion quizás sea el último de sus problemas en cierto punto de la historia. Pero quién sabe, ¿no? A Martin le gusta jugar con este tipo de problemáticas que tienen los personajes a veces y queda en sus manos si en el futuro esto será relevante o no. Queda, como siempre decimos, en manos de Vientos de Invierno. Lo veremos en Vientos de Invierno y nosotros, mientras tanto, dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Lady Von Karstein, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla y Edgar García, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belé Galveza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro,
Marina Fresno, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David del Morao, Blay Herrick, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Giovanni Roldán, Edgardo Ortega y Juani Elena. Muchísimas gracias a los que he mencionado y a los que estáis en las demás manadas de Patreon y en los miembros del canal de YouTube, y también a todos los que nos escucháis y apoyáis cada semana. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.